Hola, ¿qué tal, fans del K-pop? Bienvenidos Exacto, como muchos ya se pudieron haber dado cuenta, hubo un cambio de imagen. Bueno, ahorita va a ser una transición, pero bienvenidos a All K-Micas. ¡All K-Micas! ¿Qué? ¿Por qué? Bueno, vamos a darles primero el contexto y luego vamos a empezar con el intro como siempre lo hacemos, pero creo que es muy importante mencionarles estos grandes cambios desde cuando empezamos como a querer hacer esta idea y sobre todo, muy importante, pues que sean partícipes. Ahora muy bien. Vamos a empezar. Primero que nada, va a ser un intro largo, muy probablemente. Así que, pero todo es parte del contenido, Ajá. claro que sí. Bueno, ¿cómo iniciamos con esta idea de Todo hacer el empezó cambio? en la pandemia cuando el Carlos quiso hacer un podcast. La realidad es que muchas personas no saben, no quiero decir que no saben, pero algunas personas creen que lo que hacemos en All K-Me no es lo mismo que hacemos, o que somos las mismas personas las que hacemos nuestro contenido en YouTube que nuestro contenido de podcast. Uh-huh. Entonces quisimos facilitar un poco la existencia de nuestro contenido utilizando el mismo nombre tanto para el podcast, porque hay personas que solamente nos escuchan y que no ven nuestro contenido, o hay personas que solo ven nuestro contenido en YouTube y no escuchan nuestro podcast y creen que somos personas diferentes las que hacemos esto. Ajá. Y la realidad es que, pues como buenos mercadólogos, dices tú, queremos fortalecer nuestra marca. Nuestra marca. Así que desde hace ya como unos 6 meses, más o menos. Yo creo que hasta más tiempo. Hemos estado como, pues es que K-Popcast es muy bonito, pero también existen otros otros contenidos que se llaman parecido, y la realidad es que creo que nunca hemos explicado de dónde viene nuestro nombre y cómo se pronuncia, porque hay mucha gente que le dice de diferente manera, y creo que esta es una buena oportunidad para platicarles un poquito del nombre, cómo se pronuncia, y pues estamos muy emocionados de empezar esta tercera temporada con un nuevo nombre, una nueva imagen. Y cambios, con muchas ganas. Y con cambios. Y también, como complementaba Ale, creo que también, si ya era un poco confuso para la gente que nos seguía en el podcast o en el canal de YouTube que nos hilara entre dos tipos de contenido, era todavía más difícil para nuevas audiencias que, por ejemplo, nos ven desde TikTok y que a lo mejor nada más nos encasillan por cierto tipo de contenido, pero que también, si llegan a dar a nuestro canal, pues es difícil que sepan que tenemos un podcast, y el cambio de nombres o diferentes nombres puede complicar un poco. Ha pasado que tenemos comentarios en el canal de YouTube que nos dicen, es que yo no sabía que tenían un podcast, o yo no sabía que también hacían reacciones, o cosas así por el estilo. O luego también en nuestras redes sociales de que ¿a poco tenían un podcast? ¿Cómo se llama su podcast? Y les dábamos el nombre del canal, pero luego el nombre del podcast era diferente, entonces también era un poquito complicado el poder estar haciendo. Entonces creo que también el cambiar el nombre del podcast a All K-Micas va a ser más fácil para que si nos buscan como All K-Me o All K-Micas, estén todos lados igual. Salgan las dos imágenes, o bueno, las dos búsquedas, y sea tal cual para todo. Uh-huh. Ahora bien, vamos a platicarles, como dice Ale, bien el contexto de cómo inició el nombre de All K-Me, porque muchos le dicen All K-My o cuestiones por el estilo. Como nos quieren identificar, está bien, mientras nos ubiquen, creo que está perfecto. Pero bueno, el nombre originalmente, como nosotros le nombramos a nuestro canal de YouTube, es All K-Me, que viene de la palabra alchemy, que alchemy en inglés significa alquimia. Entonces yo lo que hice fue como hacer un juego de palabras. All, de la palabra de todo. K, haciendo referencia a contenido coreano. Y my, que en este caso es mi contenido. Entonces es la definición de todo sobre mi contenido relacionado con la cultura coreana. Correcto. ¿Y alquimia? ¿Por qué alquimia? Y alquimia, pues, es una técnica de dar para recibir. Es decir, yo tengo que dar algo para poder obtener a cambio. En este caso, por ejemplo, nosotros damos un bello contenido y recibimos bellos comentarios y una bella comunidad aquí en todas las redes y plataformas. Así es, la alquimia, básicamente, para quienes llegaron a ver Full Metal Alchemist, pues es básicamente este arte o ciencia, como se le pueda llamar, de intercambio
de lo que tú quieras recibir, tienes que dar algo a cambio o algo equiparable. Entonces, damos amor, recibimos amor. Y así es, entonces creo que fue una muy bonita juego de palabras, una muy buena combinación. Y entonces así fue como nació el nombre del canal. Tiempo después de que creamos el canal, pues iniciamos con el proyecto del podcast, que pues si no lo saben, pues muy resumidamente, yo tenía una inquietud de realizar un contenido pues que fuera como de podcast, para poder hablar de K-pop y K-dramas y cuestiones por el estilo. Así que pues inicié con el proyecto primero haciendo stream en Twitch, que no fue muy favorable. Sí, y no vean esos capítulos. No, sí, véanlos. Para que vean cuánto hemos avanzado. El chiste es ver la evolución que hemos tenido. Pero bueno, ¿cómo salió el nombre de K-Popcast en su momento? Bueno, pues básicamente pues yo le solicité a la gente que nos pusiera sus opciones de nombre para que le pusiéramos al canal. Y creo que en su momento K-Popcast fue un... Muy buen nombre. Fue un buen nombre porque pues al final pues juntamos lo que es K-Pop y Cast. Y bueno, pues fue un juego de palabras también bastante interesante. Pero como ya habíamos mencionado hace unos instantes... no coincidía mucho con el nombre del canal. Creo que al final nuestra marca o nuestro proyecto es más identificable como All K-Me más que como K-Popcast. Así que pues nada, esa es la gran explicación de cómo se originó todo esto, cómo fue este cambio y cómo esta decisión. En su momento lo planeamos y lo pensamos bastante tiempo, o hay un tiempo así como que decíamos, no, mejor lo dejamos así, o no, mejor lo cambiamos. Pero nuevo año, nuevo nosotros. Así es. New Year, New Me. Y sobre todo que se sienta como parte de nuestro contenido. Correcto. Que no sea como algo adicional que tenemos ahí, porque al final el podcast es una plataforma que nos ha dado una fuente de seguidores bastante confiable, bastante fiel y sobre todo que siempre está al pendiente de nuestro contenido. Así que pues lo único que queremos es básicamente que en nuestro canal de YouTube principalmente no solamente nos conozcan por el podcast, sino por todo el contenido adicional. Porque si no lo saben, también hacemos video reacciones, unboxings, videoblogs de conciertos. Y pues antes hacíamos en vivos, pero ahora los hacemos en la plataforma de Twitch. Así que pues al final creo y aparte también nuestro Twitch se llama All K-Me, entonces pues al final teníamos que migrar a este cambio. Obviamente también todo con una nueva imagen, también la imagen nueva también muy afín a la imagen que estamos manejando con All K-Me, porque también el logotipo y todo eso pues era completamente diferente. Entonces ahora la imagen, el logotipo y todo va a ser similar a lo que venimos trabajando. Entonces podemos decir bienvenides a esta nueva etapa de All K-Me Cast. No, hay que decirlo bien. Okay. Bienvenides a All K-Me Cast, ¿va? Bienvenidos. 1, 2, 3. Bienvenidos a All K-Me Cast. Con Ale y el Carlos. Con Ale y el Carlos. Eso sí se va a quedar. Con Ale y el Carlos. Pero muchas gracias. Espero que les haya gustado esta intro. Y ahora sí, lo que sí va a seguir siendo parte van a ser nuestras intros ya conocidas. Pero ustedes también pónganos en los comentarios. Cambiamos la intro. Nos gusta a nosotros la intro. La realidad es que nos gusta, pero ¿nos aventuraremos a hacer uno nuevo? Pónganlo no en los lo comentarios. Pero los cambios, como siempre, graduales. Así es. Y bueno, pero ahora sí, pues ya con todo este contexto vamos a empezar como cada semana presentándonos en este nuevo podcast. Claro que sí, bueno, en este nombre de podcast. ¿Vas tú? Hola, mi nombre es Ale Muciño. Me encuentran en todas las plataformas como Ale Mucino. Estoy en Instagram, X, TikTok y Threads también. Y ya, ¿verdad? Sí. Y ya. De igual forma me pueden seguir en las mismas redes sociales como el Carlosaurio para que estén al pendiente de los contenidos y publicaciones que estamos haciendo. Que miren, tenemos dinámica. Si ahorita todavía no están escuchando antes del 28 de enero de este año 2024, usted todavía está en oportunidad para participar en la dinámica para ganarse. ¿Qué se van a ganar? Un pase doble para ver a las Twice en CDMX y un qué bonito disco de las Twice. Así es, ustedes tienen la oportunidad de ganar uno de estos premios, así que pues nada, si tienen y quieren participar,
vayan a nuestro perfil de AllKme. ¿Dónde nos pueden encontrar? Muy sencillo, búsquenos en Instagram como AllKme para que vayan y participen. También estamos haciendo esta dinámica en conjunto con Ticket Hamster. Así que pues vayan a nuestras plataformas, participen y usted puede ser ganador de cualquiera de estos premios. Ganadore de estos premios. Y también nos puede seguir en AllKme en Facebook, en Twitch y en X para que estén pendientes de nuestras notificaciones. ¿Y en qué plataforma nos pueden escuchar, esposa? En YouTube, Amazon Podcast, Google Podcast, Deezer, iVoox y Spotify. Y se agrega una nueva plataforma. ¿Qué? ¡Ay! iHeartRadio, ya también nos pueden escuchar en iHeartRadio. Tal vez un día ganemos un iHeartRadio. Tal vez, quién Como sabe. Como leyendas legendarias. Así es, pero ya también nos pueden escuchar en iHeartRadio si es que también nos están escuchando desde esa plataforma. Y también les recordamos que no se les olvide calificarnos y rankearnos en Spotify, dejar su like en Apple Podcast, así es, deje su like, deje su comentario si nos están viendo en cualquiera de estas plataformas. Check. Y ahora sí, y mientras, por lo pronto, hasta que ustedes nos digan, vamos a seguir con el intro que seguíamos en cada semana. Así que, pues bueno, vamos a darle. Fans del K-pop, bienvenidos a este su espacio cultural. En este podcast hablaremos sobre temas relacionados con la cultura asiática. Abordaremos la historia sobre sucesos relevantes de aquel continente, pero más importante aún, hablaremos sobre el K-pop. Algo que ha vuelto emblemático el mundo del K-pop, sin duda, son sus fans. Ya a lo largo de los años hemos identificado cómo los fans han evolucionado conforme avanzan las generaciones del K-pop. Pero, ¿qué tan grandes o positivos han sido estos cambios? En el episodio de esta semana trataremos de descubrirlo. A ver, es que ustedes saben, somos abuelitos del K-pop. 2011, 2012 empezamos a escuchar K-pop y hemos visto cómo esto ha evolucionado a través de 12 años, 13 años. Así es. Así que tenemos un poco de contexto. Tenemos un poquito de contexto y la intención es generar un poco de debate. Al final no somos expertos, tenemos amplio conocimiento sobre todo lo que vamos a estar platicando, pero si ustedes están a favor o en desacuerdo, piensan igual, piensan diferente, seguramente va a haber cosas polémicas en este. Y de una vez les avisamos, esta es nuestra opinión. Si ustedes piensan diferente, es aceptable. Se puede abrir una conversación sobre este tema siempre y cuando sea con respeto. Así ya está. Así es, así que... Y si también se nos escapó algún dato, nos equivocamos en algún dato, no se preocupe, usted puede corregirnos, pero siempre de una manera amable y respetuosa. Así que bueno, primero vamos a empezar. ¿Cuál es la finalidad de este episodio? Principalmente, como lo mencionábamos en el intro, creo que hemos descubierto que al día de hoy sí hay una diferenciación muy notable en cuanto al tipo de fans que existen actualmente en el K-pop. Obviamente, pues conforme van avanzando las generaciones del K-pop, pues también avanzan las generaciones de la gente en sí. Entonces, pues hemos visto que hay muchas cosas diferentes, nuevas, algunas muy positivas, algunas no tanto. Pero bueno, creo que es bueno comparar esas dos perspectivas para saber en dónde estamos parados y sobre todo qué podemos rescatar de cosas que se hacían antes y qué podemos rescatar de cosas que se están haciendo actualmente y que a lo mejor podemos mejorar y que podamos compaginar ambos mundos, ambos escenarios y que sigamos construyendo una mejor comunidad de K-pop. Así que bueno, pues primero me gustaría como que ir empezando como... Pues creo que al final si hablamos de un contexto de K-pop, siempre es importante mencionar pues que las primeras generaciones pues obviamente siempre fueron seguidas por fans asiáticos, que en este caso pues por público predominantemente de Corea del Sur y también de Japón y de Asia. Pero bueno, creo que algunas cosas que podemos identificar en cuanto al tipo de fans que existían en aquel entonces, pues principalmente era que, hablando de primera y segunda generación, principios de la segunda generación, creo que los fans eran bastante apasionados. Eran gente que a pesar de que no teníamos tecnología y medios de comunicación como los que tenemos actualmente, eran fans muy comprometidos y que a lo mejor si no existía el WhatsApp o bueno el Kakao, cosas que se utilizan para comunicación, pues existían los fan cafés o plataformas en internet donde la gente podía ponerse de acuerdo para poder decir, oigan, ¿saben qué? Tenemos que organizar un evento para apoyar o va a estar tal artista en tal lugar y poder
apoyarlos. Y que también estos fan cafés eran apoyados directamente por las grandes compañías de entretenimiento que tenían personas dentro de estos fan cafés que eran fans, pero también trabajaban para las compañías. Y creo que hasta cierto punto sigue habiendo como este tipo de dinámicas, pero era como de, oye, van a estar en este lado, oye, hay que hacer esto, etcétera. Y le soltaban como esta información que la gente compartía masivamente a los seguidores de ese grupo o ese artista. Algo que se hizo muy viral en su momento, pues fue como algo muy bonito, principalmente que se hacían en la asistencia en los conciertos, pues antes de que existieran las light sticks, pues se llevaban los globitos de colores que asimilaban o eran emblemáticos del grupo al que se iba a ver. Que en este caso creo que fue un gesto bastante importante. Desconozco si en otros países asiáticos se hacía algo así, pero al menos desde nuestra perspectiva, que es el K-pop, creo que fue una forma muy bonita de poder apoyar a los artistas y que se sintiera que pues hay una gran cantidad de público que está apoyando a su artista favorito. En su momento pues lo vimos con grupos como Super Junior o como TVXQ, como BoA, H.O.T. Y que desde ahí empezamos a ver una coherencia o el por qué los grupos tienen un color representativo. Si ustedes ven los grupos de este lado del mundo, la realidad es que eso no es tan importante. Pero desde que se empezó a hacer estas dinámicas con los fans, empezaron a diferenciarse entre fandoms utilizando un color específico, que ese color al final venía del logo del artista, de a lo mejor la ropa que utilizaron en su primer lanzamiento, etcétera. Entonces eso también empezó a diferenciar cada uno de los fandoms. Y creo que de ahí también se origina un poco esta competencia y este enfrentamiento entre ellos, que al final era quién gritaba más en el concierto, quién tenía la mejor porra, que ahora los conocemos como fanchants, y era como quién alentaba mejor a su artista. Uh-huh. Y yo creo que muchas veces hablamos como muy en en este momento que hay muchísimas guerras de fandoms y que etcétera, pero en su momento también las hubo. Exactamente. Y ¿Quieres contar? Sí, al final creo que es algo que va a seguir existiendo por digamos, cariño excesivo que algunos fans llegan a tener, y sobre todo creo que pues si pasa en mundo FIFA con los equipos de fútbol y cosas así, pues que no pasa en el mundo del K-pop. Es que es la pasión, man. Exactamente. Entonces pues al final es lógico que llegue a pasar este tipo de sucesos. Y en su momento, este tipo como de shows que se hacían en las universidades donde llevaban a varios grupos y entonces se juntaban como estos fandoms con sus globitos, también ocasionaba peleas físicas. Uh-huh. O sea, hay un documental en YouTube, si no me equivoco, donde platican de que yo era seguidora de tal grupo, yo llevaba mi globito y me encontraron las del grupo tal y entonces me pegaron y me hicieron y demás. Entonces las confrontaciones eran físicas y eran intensas. Entonces era como que llegamos en grupito, nos vamos en grupito, o sea, y esto lo quiero decir casi al inicio del podcast. Uh-huh. Ser fan es un acto revolucionario y es un acto peligroso. ¿Qué? Y sí lo es. Pues sí lo es. Sí es un acto peligroso porque al final, pues no solamente estás expuesto a los peligros cuando vas a un concierto de la vida normal, sino que obviamente pues también hay gente que llega a ser muy apasionada. Y lo hemos visto en múltiples ocasiones en donde, pues ya a lo mejor me voy adelantando un poquito, pero pues al final ya ahorita el tema de los empujones, de los golpes, de que te pongan cosas y cuestiones por el estilo, pues ya está a la orden del día. Ya prácticamente es de asegurarse que tiro por corrida te pase una situación así. Pero bueno, regresando un poquito por el tiempo, y realmente creo que pues algo que también para bien o para mal se ha seguido manteniendo, y retomando un poquito el tema de las fanwords, era que pues si de por sí ya es medio entendible que puedan haber guerras entre grupos de diferentes compañías, creo que algo que se sigue manteniendo y que en su momento ha llegado a pasar y que en su momento fue bastante fuerte, sobre todo cuando hubieron algunos debuts de grupos, sobre todo
Tengo muy presente cuando TVXQ estaba en su momento más fuerte y luego debutó Super Junior, pero luego Super Junior también ganó mucho impacto y luego debutó Shiny. Entonces como que ya no solamente eran entre diferentes agencias, sino que los fandoms de la misma agencia, que pues digamos apoyaban a grupos de la misma agencia, competían entre sí. Que creo que ahora lo podemos ver como por ejemplo con casos en su momento con BTS, que de cuando debutó TXT, o luego por ejemplo cuando en su momento debutó Stray Kids y todavía estaba GOT7. Entonces a lo mejor en algunos casos podrán ser más intensos que otros, pero al final creo que siempre esa pequeña rivalidad va a seguir existiendo. Y pues... Que existía desde hace siglos. Y ya existía desde hace tiempo. Creo que han bajado un poco de intensidad porque, reitero, creo que sí llegó en su momento, como comentaba Ale, a escalar a cosas más intensas. Pero al final creo que pues es parte de... Y también, bueno, creo que cuestiones características que ha ayudado o que nos ha dejado el K-pop desde aquel entonces, pues no solamente ha sido el tema de los globitos o solamente la organización de para ver dónde va a estar cierto artista y todo, sino el tema de los tipo Cup Sleep Events. No, antes a lo mejor no era tan común el tema del Cup Sleep Event, porque ahora ya un Cup Sleep ya no solamente te dan el portavasos, sino que ahora ya te dan una photocard, aunque sea fanmade, pero ya te dan una photocard. Pero creo que antes el propósito era como se dice, no sé si se sigue utilizando esta palabra, pero el propósito principal era encontrar mutis. Era encontrar mutis, personas que tuvieran el mismo gusto pues, la pasión afín para poder estar en el mismo grupo. Entonces creo que ese tipo de propósito se sigue haciendo. No sé si ahorita siga siendo el mismo propósito. Yo creo que no, llegaremos a ese punto. Pero creo que fue algo de las cosas positivas que nos ha dejado y que se siguen haciendo actualmente. Ahora, antes de pasar a esta comparativa de cómo ha evolucionado, cómo han cambiado, creo que también es importante mencionar las cosas negativas que en su momento hubieron y que a lo mejor en algunas cosas han disminuido, pero en otras pues se siguen manteniendo. La primera, obviamente, sabemos que pues desde ahí se originó el término sasen, que el término sasen nos sigue acompañando hasta el día de hoy. Creo yo, no sé, a lo mejor tu perspectiva, que sí ha disminuido el nivel de intensidad de un sasen de antes contra ahora. Pongo algunos ejemplos. Por ejemplo, tuvimos un caso bastante fuerte en donde, por ejemplo, en algunas ocasiones llegaron a provocar accidentes de tránsito a grupos como Super Junior, como Big Bang, en donde pues grupos de fans seguían a las camionetas y por los staff, por tratar de evadir o por tratar de escapar de este grupo de fans, pues se veían involucrados en un accidente de tránsito. Que para el caso de Super Junior, creo que si no me fue Kyuhyun, sí se accidentó. No fue, ese fue el primer accidente porque después tuvieron otro más que fuerte. Ya fue grave. Uh-huh. Pero creo que sí fue así como de que nada más así como de que, sí, nada más chocaron, pero levesón. Con Big Bang también pasó. Tuvimos también, por ejemplo, el caso con 2PM, en donde a uno de los integrantes le mandaron una carta con sangre pues, de fluido, no sé si se puede decir en esta plataforma. No, una sangre. Con sangre, pero con fluidos corporales. Entonces, también donde se metían a las habitaciones de los hoteles, de los idols y cuestiones por el estilo. Eso le pasó a NCT. O sea, NCT es un grupo que actualmente está presente, ¿sabes? O sea, no... A mí, por ejemplo, este caso de NCT se me hace como... Todavía sigue pasando. Por eso, ahorita que dijiste, no sé cuál sea tu perspectiva, la realidad es que tal vez no son tan... Voy a ponerlo entre comillas, porque en realidad sí es grave, pero no tan graves el tipo de acciones que hacen. Sin embargo, considero que al ser un género mucho más popular que en ese momento, hay mucha más gente que se vuelve sasen. Hemos visto lives de idols donde les entran llamadas de personas que consiguieron su número. No vayamos lejos, el tipo que trabajaba en el tren de Seúl y que estuvo siguiendo a RM por 3 años, sabiendo a dónde iba, cómo regresaba, etcétera, que al final ya salió libre y no sé si ya tiene su trabajo otra vez.
esta parte de ir al aeropuerto. Lo vimos también hace poco con Jun. Un señor llegó y lo abrazó y se le acercó. Que también es un poco el... ¿Qué onda con las agencias, no? O sea, ¿por qué no cuidas a tu talento? Pero ese ya es otro tema. Siento que es muchísimo más común, no quiero decir común, muchísimo más frecuente que acosen a idols en este momento que antes, pero antes las acciones de acoso eran un poco más fuertes que lo que hacen ahora. Ahora es una llamada, ahora a lo mejor es seguirlos, esperarlos afuera de su casa, pero antes era ponerles cosas en las bebidas, provocar accidentes de tránsito, mandar cartas inapropiadas, cosas por el estilo, creo yo desde mi perspectiva. Pues digamos que en ese caso podríamos medio concluir que al final han evolucionado el tipo de actividades que han hecho los Ascens. Algo que también es innegable y que se sigue manteniendo y que al final creo que el único beneficio es que ahora las agencias han prestado un poquito más atención sobre el tema de la filtración de datos privados de los artistas o de los grupos. Porque antes era muy común que, por ejemplo, a lo mejor mediante páginas ahí medias fraudulentas tú pudieras contactar algún servicio de algún taxista, que él te pudiera llevar a las locaciones o a la casa de algún artista que fuera famoso, y luego de repente tenías videos de gente random afuera de los edificios de los artistas y así como de que, oye, pues ya ni siquiera pueden tener privacidad en su propia casa. Entonces, pues bueno, creo que son cosas que se siguen manteniendo. Y por ejemplo, YG... creo que fue muy inteligente, porque si no me equivoco, fuera de su agencia tienen un área determinada, todo el tiempo hay vallas, todo el tiempo está como determinado, porque saben que al final va a haber gente que está esperando a los idols, y si ellos de alguna manera pueden tener esta seguridad con sus artistas, los artistas en cuanto salen a tomar la camioneta, porque al final tienen que salir, pueden saludar, pueden convivir un poco y subirse, pero al final es un poco el tener el control de lo que va a pasar y seguirá pasando, ¿sabes? Porque antes hasta tampoco, ahorita mencionando un poquito eso, no se tenía tanto control que los fans podían rentar camionetas similares a los que usaban los artistas, y luego pasó con EXO, que luego de repente se estacionaron y pues ellos van cansados y sin fijarse y de pronto se metían en camionetas que no eran de ellos, del staff. Y ya, pues casi que eso se puede considerar como secuestro. Entonces, estaba muy fuerte. Creo que, como comenta Ale, sí antes se hacían actividades un poquito más peligrosas, más riesgosas. Pero el tema de los Ascens sigue siendo vigente. Y no digamos también de los haters, porque también tenemos casos, por ejemplo, de gente como ahorita mencionaba Ale, en donde a Kyuhyun o a un integrante de Super Junior en su botella de agua le pusieron pegamento simplemente porque pues no les agrada el artista. Y casos como el famoso acosador de Nayeon de Twice, que ha publicado en múltiples ocasiones que la va a seguir y que la va a desvivir donde quiera que la llegue a encontrar y cuestiones por el estilo. Entonces creo que sí, ese tema a lo mejor ya no es tan visible, pero sigue pasando, y creo que ese tema sí es donde hay que prestar un poquito más de foco. No solamente con los Ascens, sino también con los haters, que son bastante peligrosos. Pero bueno, ¿quieres agregar algo más? Creo que esta ha sido como parte de las cosas buenas y positivas que habían en aquel entonces y que se siguen manteniendo, pero creo que ahorita vamos a ir platicando más adelante qué cosas nuevas se están agregando y qué cosas son diferentes. Pero antes quiero hacer un pequeño paréntesis. Quiero platicar, creo que también es algo que es muy importante, ya trasladándolo un poquito para nuestro lado del mundo. Creo que es importante también mencionar cómo también se introducía la gente al mundo del K-pop. Y que también eso determina mucho cómo eres de fan. Ajá. Cómo es tu manera de ser fan. Porque creo que ahorita ya es muy abierto el cómo pueda llegar la gente, pero creo que antes era muy determinado el canal cómo ibas a llegar al K-pop. La primera, que creo que es la más común, es a través de las series coreanas o japonesas. A pesar de que no había tanto contenido como el que tenemos ahora de series japonesas o coreanas, creo que sí habían ciertos canales
Por ahí estuve investigando que creo que hasta el Politécnico de México llegó a transmitir alguna que otra serie coreana por ahí de principios de los 2000. Y de repente, por ejemplo, pues ahí sí de repente tenías acceso a televisión por cable, de repente pues tú podías ver alguna que otra serie o contenido asiático. Entonces creo que era una forma muy común porque a lo mejor veías algún artista, algún actor, y eso conforme ibas investigando poco a poco, pues te iba orillando a que llegaras hacia el K-pop. La segunda, que fue mi caso en particular, fue a través del anime. Yo también, al ser seguidor del anime, de la cultura de la animación y cuestiones por el estilo, por efecto secundario, por efecto colateral, ya sea que te gustara alguna canción y dijeras, me gusta esta canción, voy a buscar quién la canta, y buscaras y ya te daba que era de algún artista coreano, o bien, como en nuestro caso lo fue, que ibas a alguna convención de anime y dijeras, oye, ¿qué es esto? Y escucharas una canción y te gustara. La tercera, pues obviamente a través de los videojuegos. Había un juego muy en particular que a mí, pues hasta después de que me hice K-Popper me cayó el 20, que era estas maquinitas de baile que se llamaban Pump It Up. No sé si alguna de esas personas o de nuestra gente de la audiencia lo llegó a jugar, pero pues eran estas máquinas de baile en donde pues tú brincabas y movías y pisabas los pasos o las flechitas conforme salían en la pantalla. Pero bueno, gran cantidad el repertorio eran de canciones asiáticas porque la compañía que hizo esta marca o este videojuego era coreana. Entonces pues gran parte del repertorio eran de canciones de K-pop, que en su momento había una canción en particular que me gustaba mucho y que no lo supe hasta después, hasta que conocí a Big High, que pues una de sus canciones que sale en ese videojuego es la canción de Fly. Entonces fue así como que dije, wow, se me abrió la mente, se me abrió el... ¿Qué? Era mi destino llegar a este mundo, dices tú. Se me abrió el séptimo chakra. Entonces, wow. Y por ende, por último, pues gente apasionada de la cultura asiática. Creo que cualquier persona que tuviera algún interés, ya sea en la cultura japonesa, coreana, china, etcétera, creo que de alguna forma iba a llegar a cualquiera de este tipo de contenidos que ya mencionamos y por ende llegaba hacia al K-pop. Pero creo que algo que podemos definir es que la cantidad de contenido que había en su momento era escaso. Era escaso. Y luego imagínate, yo nomás me pongo a pensar. Yo cuando quería descargar alguna canción en su momento, pues, mire, ya somos viejos. Uno ya es viejo. A lo mejor las nuevas generaciones ni siquiera van a saber lo que era el Ares. Pero bueno, uno tenía un programa que se llamaba Ares y tú buscabas alguna cancioncita y tú decías, ay, bueno, voy a bajar esta canción. Tardaba. Uno tenía que poner ahí la compu, ponerle, decir, ¿sabes qué? Quiero descargar esta canción y dejarla descargando toda la noche. Toda la noche. Y ya si bien, si alguien no agarraba el teléfono y se desconectaba el internet. ¡Ya basta! ¡Ya basta! Porque así era de precario nuestro internet en su momento. Pero bueno, si nadie desconectaba el internet, ya para la mañana siguiente ya tenías tu canción. Con 70 virus, pero tu canción. Exactamente. Y luego de repente te salía que era una canción y era otra canción que nada que ver. Se descargaba con 300 virus y luego te salía ahí el antivirus diciendo, tienes 400, 520 virus. Entonces, pues sí, eran las únicas formas en las que uno podía conseguir al menos canciones. Ajá. Y pues creo que, bueno, si hablamos del 2008 para atrás, pues ni hablemos de YouTube porque todavía ni existía. Entonces creo que sí era bastante complicado poder conseguir contenido en aquel momento. Cuando nosotros entramos ya existía YouTube, pero creo que la cantidad de videos no era tan amplia y pasaba un efecto que Corea pues manejaba sus propias aplicaciones para transmisión de videos, que en este caso pues era a través del navegador que se llama Naver. Pues ellos tienen su propio explorador de videos de videos musicales. Entonces en aquel entonces 2011, 2012 apenas algunas compañías como SMYG y JYP ya estaban migrando todo su contenido hacia YouTube. Y lo que encontrabas en YouTube antes de eso era videos resubidos por fans. Uh-huh. Eran videos que yo me encontré y lo voy a subir en mi canal, que ni siquiera eran los canales oficiales del grupo de la compañía. Era lo que había.
o la otra era ir a la Friki Plaza, que en este caso pues es la Plaza de la Tecnología en su momento, que es una sección de tecnología, que es como un centro comercial, pero de pura tecnología y electrónica. ¿Quién sabe si en otros países hay así? Creo que en algunos países latinos sí existe, Ok. pero no sé si por ejemplo en España, que tenemos mucha audiencia de España, exista algo así. Pero bueno, el chiste es que ibas ahí tú, siempre tenían como una sección de anime y así como que muy escondido te vendían los CDs con los K-dramas para que ya tú los pusieras en tu DVD. Obvio, ilegalmente. Ilegal. O vendían tus CDs con chorro de carpetas de MP3 y ya pues tú ahí escuchabas las canciones. Pero eran como que los únicos medios. Ahorita la verdad es que ya me voy a escuchar muy viejo. Pero ahorita los chavos ya lo tienen bien fácil. Y justo creo... Ay, es que este es un tema polémico. ¿Qué? A ver, dilo. Y trasladándonos a la actualidad, las personas que llegan al mundo del K-pop, creo que hay un poquito dos tipos de mundos. Las personas que entraron antes de la pandemia y las personas que entraron en la pandemia a escuchar el K-pop y las que entraron después de la pandemia, Ajá. ¿va? Entonces las que entraron antes creo que es un poquito como tú lo dices. Ajá. Y un poquito antes de la pandemia, digamos 2015, 2016, empezó a ser muchísimo más popular y ya encontrabas muchas más cosas y demás. Cuando llega la pandemia, la realidad es que muchas personas tenían este tiempo libre para poder explorar, tenían mucha ociosidad. Mucho tiempo disponible. Entonces, pues empezaron a darse la oportunidad de conocer más cosas y creo que hay grupos que hicieron un trabajo increíblemente bueno y lo tengo que decir aquí claramente. Hype, Big Hit, BTS hicieron un trabajo extraordinario en la pandemia para poder lograr atraer a una audiencia que en su momento no le atraía el mundo del K-pop. Y lo hicieron de una manera tan fácil y tan digerible que llegaron olas y olas y olas de personas a ser ARMY. Y a partir de ser ARMY se dieron la oportunidad de conocer otros grupos. Algunas personas se volvieron multistan, otras personas se quedaron solamente con BTS y siguen escuchando su pop pues de este lado del mundo y la música que antes escuchaban, más ahora BTS, ¿no? Pero la realidad es que el K-pop se volvió popular y el K-pop se volvió algo que te hacía estar en tendencia. Y por ende, muchas personas llegaron y a ver, lo voy a decir así. Cuando antes de la pandemia, cuando a ti te gustaba el anime, las series coreanas y demás, tú pertenecías a una minoría. Y al final las minorías siempre son un grupo de personas señaladas y un grupo de personas oprimidas y un grupo de personas que de alguna manera tienen que cuidar la forma en la que los demás los ven porque son vulnerables a burlas, a chistes, a cosas que no son lindas. Entonces, al haber tan poca información y al ser de una minoría, la comunidad que se hacía, al menos aquí en México, podemos hablar de nuestro caso, era, ay, tengo esta canción, te la paso, ay, tengo este video, te lo comparto. Y si nos juntamos a ensayar un baile, y si nos sentamos a fanear, y si todas estas como comunidades que se hicieron por la escasez de contenido y también por ser una minoría y poder ser una persona señalada y motivo de burlas. Cuando llega el K-pop a un nivel mucho más mainstream, lo dije bien, pues mucha gente empieza a dejar su mundo, lo voy a decir así, un poco privilegiado porque al final les gustaba One Direction, les gustaba Justin Bieber, les gustaba Taylor Swift, les gustaba todos estos grupos que socialmente eran aceptados. Entonces llegan al fandom y empiezan a encontrar que hay una cultura de fanservice tan grande que no pueden tener con estos otros grupos o estos artistas con los que ellos ya se sentían identificados, que obviamente se sienten apapachados y se sienten parte y se sienten cercanos a ese artista, algo que otros artistas de otras partes del mundo no te ofrecen, y esa es la realidad. Y entonces la gente empieza a tener como este tipo de, lo voy a decir así, como celos, como envidia, como
esto es mío, esto me pertenece, y yo se los he contado muchas veces. O sea, la realidad es que yo he notado que las personas que son seguidoras solamente de un grupo son personas que normalmente no son tan abiertas y tampoco son tan amigables. Les platiqué el día del Pride que pasó una chavita con una photocard de Yoongi. Yo, ay, Yoongi es tu bias. Y me dijo, sí, ¿cuál es el tuyo? Y ni me digas que es Yoongi porque te pego. Cosas así que tú dices, güey, esto no pasaba. Y a lo mejor se escucha muy, qué viejita está la Ale. Tal vez sí, pero volvemos a lo mismo. Todas estas personas que entramos cuando éramos una minoría, es nuestro lugar, era nuestro lugar seguro y era el único lugar en el que realmente podríamos ser nosotros y en el que realmente podíamos platicar con otra gente de los mismos gustos, etc. Cuando yo empecé a hacer contenido, yo me di cuenta que había muchas personas que no sabían cosas de BTS y a mí me pareció lo más prudente y neta lo hice de buena onda y lo hice porque era algo que me gustaba hacer de, ¿sabías esto de BTS? ¿Sabías aquello de BTS? Etc. Y mucha gente me empezó a seguir precisamente por eso. Porque yo decidí compartir un poco de lo que yo había pasado esos 10 años de mi vida aprendiendo o investigando o si yo sabía algo. Para mí era algo muy normal compartir porque venía de este tipo de dinámicas. Actualmente es un poco más complicado y hasta cierto punto hay veces que no me he sentido cómoda hablando del K-pop a pesar de que mucha gente ahora lo escucha. De cierta manera no se dejó de ser mi lugar seguro porque a pesar de que te gusta el K-pop y a la otra persona también le gusta, siempre hay como te voy a juzgar por algo que no haces bien, por algo que no estás comprando o algo que no estás haciendo o algo. Y la realidad es que en un momento tuve un grupo increíblemente grande de personas a las que les gustaba el K-pop y ese grupo se empezó a hacer pequeño, porque empezaron a salir estas actitudes que pues son raras y para mí habrá gente a la que eso le parezca normal o cómodo. Para mí no es cómodo. Para mí es muy complicado hacerlo así. Y sí, creo que algo que podemos denotar como una constante es que al final creo que la masificación del K-pop a través de la pandemia, pues sí trajo consigo mucha gente que sí aporta y es muy fan y respetuoso de lo que tú quieras, pero también trajo mucha gente que pues venía con otro tipo de vicios o con otro tipo de actitudes o con otra forma de ser fan completamente diferente. Sabemos que en su momento, por ejemplo, Directioners con las que estaban a Big Time Rush, pues también tenían mucha riña. Entonces, pues también se notó que en su momento mucha gente que venía de esos fans con ese tipo de riñas, pues obviamente contrajo o conllevó a que pues se trajeran ese tipo de actitudes que no eran nada saludables. Y no quiere decir que no existía antes en el K-pop porque, reitero, por eso quisimos platicar como antes del contexto histórico, porque sabemos que sí había ese tipo de situaciones, pero creo que podríamos deducir que era una menor cantidad de casos o situaciones que llegaban a pasar y que creo que en su momento rápido se podían solucionar. Ahorita, al ser un género musical tan masivo, tan amplio, es muy difícil identificar tanto foco porque en todos los fandoms pasa, en muchas partes del mundo pasa. Y creo que este tipo de situaciones, pues, bien o mal se han normalizado y se ha generalizado ahora que los fans del K-pop son problemáticos, son gente ruidosa, son gente latosa, son adolescentes o son gente muy joven que no tiene nada que hacer, son prácticamente estudiantes, cuando habemos gente de todas las edades, de todos los oficios, de todos los colores, de todas las nacionalidades, y creo que eso no está bien generalizar. Así como en su momento, cuando ahorita lo comentaba, venimos de una época en donde era como muy restringido el poder hablar a los 4 vientos que eras K-popper, porque pues la gente realmente lo utilizaba como un método de insulto o de rebajarte por el tipo de gusto que tienes. Creo que por ahí de la tercera, a principios de la cuarta generación, antes de que iniciara la pandemia,
ya el K-pop ya era bastante conocido. Sí, la gente sabía que existía el K-pop. Sí, la gente sabía que habían muchos grupos o que el K-pop venía principalmente de Corea del Sur. Pero creo que no era así como de que no, ya no te decía nada feo, pero al final era así como hacerte como verte raro. Pasa la pandemia y ahora ya es como, ahora al contrario, creo que ahora la gente, inclusive hemos visto que ahora la gente del K-pop discrimina a la gente que no escucha K-pop con otros géneros musicales y si no están ya a grupos. Y bueno, creo que ahí vamos a ir dando un poquito pauta hacia cómo han cambiado mucho las formas de ser fan actualmente. Y creo que la primera que en lo personal repruebo completamente es, ahorita como venía comentando, el hecho de segregar, discriminar a gente porque no escuche el mismo género musical que tú, o porque no escuche los mismos grupos que tú, o porque no escuche los solos de un integrante, o simplemente por alguna razón ajena que no sigas las reglas, entre comillas, que se imponen. Que eso en su momento, como nos dio en el hígado saber que existían ahora reglas para poder ser fan dentro del K-pop y de algún grupo. A ver, voy a tratar como de hilar. Ajá. Cómo era. Primero, estaneabas a una compañía. Los grupos que salían de esa compañía, sí tenías a tu favorito, pero en general eras un SM Stan, un YG Stan, o JYP Stan. Después se empezó a trasladar a eres fan del grupo, no de la compañía. Está bien, aceptable. Después eres fan solamente de ese grupo. O sea, aquí un paso antes podías tener un grupo favorito de cada compañía. Uh-huh. Después empezó a un grupo solamente. Solamente vas a escuchar a este grupo y si escuchas a otras personas, a otros grupos, no eres una verdadera fan de ese grupo. Y hace poquito nos enteramos que ahora hay personas que son fans de un integrante. Que ese integrante, lo que haga ese integrante es lo que cuenta y no el grupo al que pertenece. O sea, sí como que en segundo plano ponen al grupo, pero su foco siempre va a ser a ese integrante en sí. Entonces es como cada vez segregamos más y más y más y más. Y es como, después de eso, ¿qué va a seguir? Pues si no estaneas a su mascota de ese integrante en específico. Y creo que algo negativo que nos ha dejado esta nueva forma de ser fans en estas nuevas generaciones es precisamente eso. Ese nivel de reglas absurdas y ridículas en las cuales te quieren imponer. Hemos de viva fuente de mucha gente que nos ha comentado o nos ha mencionado en comentarios, en YouTube, en mensaje directo, en actividades de preguntas y respuestas de gente que literalmente nos dice, es que yo dejé de estanear ese grupo porque la gente de ese fandom era así. O porque me decían que tenía que hacer esto para poder ser parte del fandom. No. Y al final muchas personas dicen, es que estaneas al grupo, no al fandom. Pero tú te haces fan de un grupo también para pertenecer a algo. Y para crear esta comunidad. Y somos seres sociables por naturaleza. Y si en algún punto tú te sientes rechazado, el rechazo también va a repercutir en el grupo. O sea, es como, habrá personas que pueden separarlo, pero también habrá muchas otras que lo que están buscando es hacer comunidad y conocer personas que tengan sus mismos valores y sus mismas creencias. Y llegan a un punto en el que no los encuentran. Ese no es mi lugar, ¿sabes? Entonces es como que va de la mano. Para mí va de la mano. Uh-huh. Algo que también definitivamente ha cambiado en las nuevas generaciones es esta necesidad de consumismo. No solamente ahorita voy a llegar al punto no vea nuestro librero. No, deja tú. Ahorita voy a llegar al punto de los productos o de la mercancía física en sí, pero voy al lado del consumismo digital. En este caso, estamos constantemente bombardeados y queremos contenido todo el tiempo 24/7 para saber qué está haciendo nuestro idol, qué está haciendo nuestro grupo,
queremos comeback lo antes posible, queremos concierto, queremos videos, queremos lanzamientos, y eso ha generado en que pues tengamos situaciones en que los idols se repercuta cada vez más seguido su salud mental, su salud física, que en giras o en conciertos algunos integrantes no puedan estar por algún tipo de lesión ya mencionada. Entonces, que no duerman, que no coman, y eso va repercutiendo demasiado, y a lo mejor cuando uno empieza como fan le encanta estar recibiendo y consumiendo y viendo todo lo que sale al momento, pero también siempre hay que entender que al final los idols son personas y que necesitan descanso y que necesitan tiempo para vivir su vida como seres humanos comunes y corrientes, y no podemos estar poniendo en las redes de ay, no, es que ya me aburrí de tal grupo, o es que ¿por qué no ha lanzado cuando hace 6 meses acaba de lanzar algún lanzamiento? Entonces, y creo que también eso ha modificado también mucho, porque por ejemplo ahora ya es más común ver más lanzamientos de mini álbums que de álbums en sí. Entonces ahora lo que hacen es que mejor en lugar de lanzar un álbum completo en un año, lanzan 2 mini álbums Y al que año. también es más rentable para la compañía. Es menos costoso hacer un mini álbum y puedes sacar 3, 4 versiones de ese mini álbum y capitalizas mucho más la inversión que hiciste para sacar esa música. Creo que también tenemos que resaltar el lado positivo de todo esto, y aunque se escucha raro, creo que la manera en la que ahora podemos consumir el K-pop y la facilidad con la que ahora podemos consumir el K-pop, para nosotros que venimos de una época viejita, es increíble. O sea, puedes comprar en Amazon el disco que tú quieras. Hay tiendas físicas, al menos en la Ciudad de México, donde puedes comprar en ese momento y llevártelo. Hay tiendas importantes de discos como Mix Up, que sí es carísimo, pero si es una urgencia puedes tenerlo. Nunca te vas a aburrir porque todo el tiempo hay programas de variedades, lanzan canciones de que solamente digitales, tienen sus mismos canales de comunicación como Weverse, como... ¿cómo se llama la de JYP? Ah, bueno, ahora se llama Bubble. Bueno, Ajá. ahorita es Bubble, pero va a salir una nueva que se llama Fans. Entonces es como, la neta es que puedes estar muchísimo más conectado, más cerca de tu artista, y el que se haya globalizado te permite escuchar y ver en vivo a uno de tus grupos favoritos. ¿Cuándo ibas a pensar que en México iba a haber 10 conciertos de K-pop solo en un año? Que sí, ya hablamos también de eso, pero puedes darte el lujo de ir a uno que te encante, ¿sabes? Es esta facilidad de poder consumir y vivir tu mundo de fan en tu país que antes no se veía, y eso también hay que agradecer al boom global que tiene el K-pop. Muy bien. Y sí, la verdad creo que coincido con lo que dice Ale. Al final, creo que si eres una persona multifandom responsable, puedes administrar muy bien tu tiempo para ver el contenido. Yo te la pongo así, se las pongo así. Si ustedes, pónganse ejemplo, estanean o quieren seguir de manera fiel y constante a 3 grupos, no de manera obsesiva, pero de manera que digan, bueno, en mi tiempo libre voy a aprovechar para verme algún programita que hayan lanzado en la YouTube o lo que sea. Creo que con 3 grupos tienen suficiente contenido para ver qué están lanzando cada semana, qué música nueva lanzan en promedio cada 3 ¿Qué meses. fotografías suben a sus redes? Qué fotografías, seguir sus perfiles, y que eso me lleva al segundo punto. Que algo positivo que también nos ha dejado mucho estas nuevas generaciones de K-pop es tener un poquito más de nivel de interacciones con los idols, pero interacciones más reales. Porque si nos comparamos contra lo que eran en la primera y segunda generación, creo que una constante que teníamos en la primera y segunda generación es que nos querían vender ángeles, nos querían vender idols que fueran perfectos, que fueran inalcanzables, que fueran únicamente para ti como fan y nada más. Pero, ¿qué pasaba? Que luego cuando salían en una situación de tener alguna relación sentimental o de salir a un bar, de lo que sea,
eran bastante reprochados y recriminados a tal grado que los sacaban del grupo, los funaban, y creo que pues algo que podemos llegar a conclusiones que pues son seres humanos, son personas que están queriendo tener una vida lo más normal posible, y que sí, como cualquier persona están en su derecho de regarla. Obviamente hay de errores a errores, pero al final creo que si cometieron un error que no dañó a nadie, ¿por qué tendrían que sacarlos de algún grupo? ¿Por qué tendrían que cancelarlos o fundarlos? Porque están teniendo una vida común y corriente. Creo que ahora se ha relajado bastante ese tema, y al menos creo que los fans de este lado del mundo somos un poquito más relajados, en el sentido en que sabemos que los idols son personas que si quieren tener una relación romántica pues lo pueden tener, que si quieren hacer un en vivo y nos quieren regañar pues que lo puedan hacer. Pero al final viene de que la forma en la que nosotros vemos a los artistas de este lado del mundo es real. A ver, hay artistas que se suben, cantan 2 canciones, les da huevo y se van. Y es algo que como fan aceptas. Allá no. Y creo que tenemos que llegar a un equilibrio. O sea, no pueden ser perfectos, pero tampoco pueden ser poco profesionales, ¿sabes? Entonces creo que en esta 5ª generación vamos a empezar a ver un cambio más real acerca de que ellos son personas, tienen su vida personal y lo que hacen es su trabajo. Creo que la gente empieza a entenderlo, pero pues sí, debe de haber un equilibrio. Uh-huh. Y ya por último, para cerrar, pues el tema de la merch. Creo que al final no solamente merch en sí, sino hablando de discos y lightsticks, que es como que lo que podemos decir que es lo más común. Para bien o para mal, algo que nos ha dejado es que ahora ya hay una gran variedad de productos. Y creo que esto es algo que de cierta manera agradezco, porque antes era muy común, por ejemplo, nada más para artistas occidentales, de que la única forma en que pudieras tener un producto original era que fueras a su concierto y ahí te comprarás únicamente o una playera, o un gorrito, una gorra y una sudadera, y ya está, y párale de contar. Ahora no solamente tienes eso, sino que tienes la oportunidad de que comprarte que si la toalla, que si el jabón, que si el perfume, que si las galletas, que si un set de té, que si un set de lo que tú quieras. Entonces creo que eso permite que, al menos para nosotros que somos adultos, inclusive hasta poder decorar algunas cosas. Decir, ¿sabes qué? Yo quiero una taza de los Shiny. Yo quiero un vaso de los BTS. Entonces creo que, a pesar de que a veces no son precios tan económicos, pero al final creo que es una facilidad y que te permite tener un sentimiento más cercano con tus idols, de sentirlos que están pues ahí, en una tacita, en un vaso, que te están acompañando, y que puedas tener esa facilidad mayor facilidad ahorita, como comentaba Ale, de poder conseguir este tipo de productos, y no solamente pedirlos a través de alguna aplicación o a través de algún servicio, sino que ahora también inclusive ya está en los conciertos en sí, ya tengas esta facilidad de poder conseguir la merch que tú quieras en el momento que tú quieras. Y esta, la prueba de ello, está aquí. Hablaremos de eso en otro podcast, la merch. Y bueno, ¿algo más que quieras agregar sobre este tema? Es un tema muy controversial. Como les decía, si ustedes tienen un pensamiento diferente al nuestro, es válido, pónganlo en los comentarios. Pero hay cosas buenas, hay cosas malas. Uh-huh. Pero aquí seguiremos siendo K-popers. Ahora ya no de closet, ahora ya lo gritamos. Ya, ahora todo el mundo. Porque luego nos dicen de cosas. Ahora lo único que pues queremos cerrar como conclusión es que al final siempre hay cosas que fueron no tan buenas en las primeras generaciones, pero tampoco eso significa que en las nuevas generaciones haya mejorado del todo. Pero creo que sí es muy importante mencionar que hay que agarrar las cosas positivas que vemos y que nos sirvan para mejorar como persona, y que eso lo podamos aplicar no solamente como fan, sino en tu vida diaria, que puedas ser una persona más respetuosa, más tolerante, que seas más empática y sobre todo que practiques el cariño y el amor. Correcto. Así que bueno, pues hasta aquí dejamos el episodio de esta semana de All K-Me Cast, pero abrimos la nueva sección. Abrimos la nueva sección. Con ello vienen nuevos retos, nuevas polémicas. Así que Correcto. Vamos a darnos
un pequeño espacio al final de cada episodio para leer alguna pregunta, algún comentario polémico o algo que tú... Esta sección se llaman Los tíos opinan de temas polémicos del K-pop. ¿Cuál va a ser la dinámica? Cada semana vamos a poner en nuestro canal de Instagram de All K-Me. De All K-Me, una cajita donde ustedes nos pueden hacer una pregunta. Es alguna de esas preguntas polémicas, picositas, las vamos a elegir y vamos a dar nuestro punto de vista. Y cabe resaltar, ya lo dijimos al principio, pero es nuestra opinión. Si usted piensa diferente, es completamente válido. Siempre daremos nuestra opinión fundada y basada con respeto. Así que, ¿con cuál empezamos? Vamos a agarrar solamente una. Ajá. Y creo que es un tema que está muy en tendencia. Muy en boca. Muy en boca de todos. ¿Cuál? Y esta pregunta dice: ¿qué piensan de los fans ARMYs que dicen que Seventeen le debe su éxito a Hybe? Uy. Anda. Empieza tú, porque yo, miren, sorbito aquí. Bueno, algo positivo, reiterando un poco el tema que hemos visto hoy, es que sí he visto bastantes opiniones más a favor de Seventeen que de este tipo de fans. Y obviamente las opiniones que vamos a dar no van en contra ni de Big Hit, ni de Bang PD, ni de Hybe. Aparte son nuestros mis dos grupos favoritos junto con 80s, así que... Ni de BTS, ni nada. Simplemente creo que va esta opinión enfocada hacia esas personas que no tienen claro conocimiento de cómo va el tema. A ver, Seventeen, desde antes de que yo fuera seguidor del grupo o de que fuera amplio conocedor, que pues ya llevamos prácticamente como un año estaneando y siguiendo toda la trayectoria de Seventeen, desde antes que yo conociera a Seventeen, yo ya sabía que Seventeen era popular. Yo ya sabía que Seventeen era bastante popular y bastante reconocido. No al nivel que tiene actualmente, pero creo que eso se ha dado no solo por Hybe o por BTS, sino por el impacto global que está teniendo el K-pop. Dado por ello, es como si dijéramos que por X está teniendo mucho éxito X o Y grupo. Entonces no, creo que la gente debe quitarse esa venda del ojo de que por BTS o que por Hybe el K-pop es lo que es el día de hoy, porque ya lo comentábamos también desde hace un tiempo. Si antes ya era bastante popular, no, a lo mejor no estaba tan normalizado como ahora, pero el K-pop ya era bastante popular, ya era conocido y ya era un género que la gente sabía y conocía que existía. Ahora bien, algo que hay que mencionar que también es algo que yo creo que es la clave que muchos grupos talentosos y exitosos tienen, es que verdaderamente Seventeen se ha rompido... se ha roto el lomo trabajando de manera excesiva. Y creo que a diferencia, no quiero decir nada malo, simplemente creo que a diferencia de BTS, que es como el grupo que más se le pone en comparación, desde que eran unos plebes, ya ellos ya estaban en programas de variedades, siendo backup dancers del grupo vigente que tenían. ¡Explotarlos! Entonces, realmente, ya para el momento en que ellos debutaron, ya tenían todas las herramientas necesarias para poder debutar. Pero el que los hayan puesto como backup dancers y como eso solamente muestra dos cosas. Una, que la gente no tenía dinero para contratar a otros agentes. Y sobre todo, la segunda, que ellos tenían la disposición y el talento para poderlo realizar. Entonces, dado con ello, la fama de Seventeen creció de manera constante. Es más, llamó demasiado la atención que fuera un grupo de 3 integrantes desde un inicio. Ya desde ese entonces ya llamó la atención demasiado. Entonces, porque hasta ese momento Seventeen era el grupo de K-pop con más integrantes debutados. Sí. Entonces, pues esa es mi opinión. La verdad es que Seventeen no le debe la fama a nadie. Creo que Seventeen es un grupo que desde el inicio se nombró autoproducido, y el decir que es un grupo autoproducido habla de la capacidad que ellos tienen como artistas, desde hacer su música, escribir las letras, hasta hacer los bailes, decidir sus looks, el logo de Seventeen, todo lo que ellos hicieron como grupo está dando frutos que al final creo que siempre, como dice Carlos, Seventeen se escuchó. Siempre era, Seventeen, sí sé quién es Seventeen, pero en este momento es una realidad. La globalización del K-pop le abrió las puertas a este grupo y a muchísimos otros, pero ellos supieron capitalizar el talento que ellos ya tenían de una manera diferente.
Y algo que sí quiero recalcar, y tal vez es algo un poco polémico, Hive sí tiene las herramientas de comercialización más importantes de la industria. Eso es una realidad. Pero el que ellos estén ahí y se hayan ganado el cariño y la fama es por su trabajo, que sí fue potencializado comercialmente por Hive, pero ellos se deben todo su éxito a ellos. A ver, a partir del 2017-2018 era la triada de grupos de la tercera generación, que era BTS, EXO y Seventeen. Era la triada de grupos de K-pop en su momento, por varios, a partir del 2017. Pues afortunadamente para BTS dio este boom, y entonces fue el que digamos que levantó o se adelantó demasiado en el camino. Pero al final Seventeen tenía todo y tiene todo para ser uno de los grupos más importantes del K-pop. Ahora también algo que es muy importante mencionar, y retomando un poco lo que dijo Ale, a ver, o sea, Hive no era tonto, ni Big Hit fue tonto. O sea, si compró Pledis fue porque sabía el potencial del grupo y porque sabía lo que podía comercializar y sacar de dinero con Seventeen. No le hizo el favor a Pledis de comprarlos para decirles, ay no. O sea, si el grupo sacó de bancarrota Pledis, el grupo sacó de bancarrota su agencia. Su agencia era una agencia muy importante que se vino abajo y ellos eran la única esperanza que tenía la agencia, y logró posicionarla tan bien que una compañía grande se fijó en ella. Uh-huh. Y así es, o sea, realmente Pledis de cierta manera no necesitaba Big Hit, ni Big Hit necesitaba Pledis, pero al final fue un buen deal. Fue un buen deal, fue un ganar-ganar para ambos y ya está. ¿Algo más? Los quiero mucho, Seventeenos. Así que, bueno, pues hasta aquí dejamos. Ay, me encantan estas preguntas las polémicas. Preguntas picoxieras, diría la tía Liza Sansusi. Así que, bueno, vamos a estar agregando diferentes dinámicas, diferentes actividades conforme al nuevo cambio de imagen. Así que espérenlas pronto. Como les comentamos, todo va a ser de manera paulatina. No queremos, ni nosotros tenemos el tiempo como para darnos tantas actividades en un solo podcast. Pero poco a poco vamos a retomar en los episodios de podcast los sueños K-poperos. Vamos a las recomendaciones. Así que, pues, esperen todos ese tipo de contenido próximamente. El contenido que ya se sabían va a ir regresando poco a poco. Que las guías para estanear algún grupo, las entrevistas, etcétera, alguna colaboración. Si quieren que invitemos a alguien en el podcast, también pónganos. Chido. Y etiquétenle, pero, o sea, porque está bien que nos pongan quién, pero pues etiquétenle, así nos ayuda bastante para que nos conozcamos. Y también el cambio de imagen de los anteriores episodios va a ir siendo paulatinamente, así que por favor no esperen que todo se cambie de la noche a la mañana, así que poco a poco vamos a ir haciendo el cambio. Y bueno, ¿algo más que quieras agregar? Ya está. Hasta aquí dejamos el episodio número 100 de All K-Me Cast. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido, pero más importante, que seamos unos fans muy respetuosos y amables. All K-Me Cast con Ale y el Carlos. All K-Me Cast con Ale y el Carlos. Bye. Así que se nos cuidan y nos vemos para la próxima. Bye.